están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa de Futuro 360 que busca abordar la increíble multiplicidad de factores, la increíble complejidad que nos toca vivir. Ha pasado solo una semana y sin embargo en esa semana tenemos una tragedia nacional que nos tiene en estado de emergencia, intensas lluvias que han ido avanzando lentamente a lo largo de nuestro país y dejando toda una cantidad de impactos a su paso. Y también ocurrió el Mundial, donde vemos una realidad completamente distinta. Ese es el mundo en el que estamos viviendo y todo ocurre junto y al mismo tiempo. Por eso les ofrecemos un programa que busca abordar algunos elementos de esa complejidad y que comienza ahora. Y es que las imágenes que hemos visto sobre el impacto que estas lluvias han tenido en la zona norte-centro del país son elocuentes. Personas incomunicadas o aisladas por cortes de rutas, daños en la infraestructura pública, en los hogares, y esa historia que no queremos contar nunca, víctimas fatales de la emergencia. Al mismo tiempo, los desbordes de los ríos que antes no llegaban al mar y finalmente llegan, puentes destruidos, humedales llenos de agua, calles anegadas, deslizamientos de tierras. En menos de 5 días ha caído el triple de agua que cae en un año normal. Por supuesto que eso tiene un correlato en las ciudades que no están aún listas, construidas o diseñadas para resistir estos eventos meteorológicos extremos. Todavía es demasiado pronto para poder cuantificar los daños y los impactos finales y sobre todo las tareas para tener un país más resiliente. Sin embargo, todas las historias tienen distintos ángulos y hay uno que es alentador, y es lo que ocurre con los embalses. Hasta la semana pasada en Coquimbo, el embalse La Paloma no superaba el 5% de su capacidad. En tanto, Recoleta y Cogotí estaban en el 10%. De acuerdo a datos preliminares, se habría triplicado el volumen de agua almacenada. Con eso, la Sociedad Nacional de Agricultura ha señalado que se fortalece la disponibilidad de este recurso hídrico para consumo humano y también para las actividades productivas en los próximos 3 a 5 años. Paralelamente, en materia de generación, porque con eso también tiene que ver el agua, la energía también se ha visto favorecida, particularmente en las centrales hidráulicas y de generación eólica. Solo por dar algunos datos, durante estos días de julio se ha podido revertir una tendencia a la baja que venía de los meses anteriores y de acuerdo a la información del sistema, tras los días de lluvia hay 290 gigawatts de energía embalsada adicional. Para poder dimensionar ese dato es la cantidad de energía que produce una central térmica funcionando durante un mes. En tanto, también ha aumentado la generación eólica. Solo el jueves 16 alcanzó el 32% de la energía total del sistema. A mayor generación renovable, menor energía térmica. Por lo tanto, menos emisiones en el medio ambiente. Eso debería ser la regla general. Si usted quiere profundizar sobre este punto, puede ver todos los especiales de Futuro 360 donde se explica por qué en ciertos ámbitos de mucha generación renovable todavía tenemos altas tasas de energía térmica, pero para eso están nuestros especiales. Si bien aún es muy pronto para revertir el decreto de racionamiento eléctrico anunciado por el gobierno. ¿Ustedes se acuerdan de que esto fue una noticia que ya aparece en siglos atrás, pero fue solo la semana pasada? Sí, hay buenas señales para los próximos meses y logrando momentáneamente el abastecimiento de electricidad, tal vez podría ocurrir esto. También pretendemos a futuro explicar un poco de qué se trata este decreto, qué dimensiones de impacto tiene en otros lados del sistema, porque ya sabemos el sistema eléctrico es todo menos fácil de comprender. Así que para eso estamos en el futuro. Pero finalmente, también en la tragedia hay algunas cuentas que pueden darnos tranquilidad en otros ámbitos de la vida humana. Y en estos días de crisis, que significa para todo el país cada vez que nos visita un sistema frontal intenso o que tenemos algún tipo de catástrofe, de eventualidad relevante en materia de clima, cada vez más frecuente por lo demás, hay una pregunta que habitualmente queda como debajo de la alfombra, porque nos llenamos en las noticias de la tragedia que significa enfrentar emergencias en distintos puntos del país. Pero Chile tiene una de las mayores vulnerabilidades dentro de los países del Cono Sur frente a todos los cambios que significa la transformación global del calentamiento del planeta.
Y sin embargo, hay una tarea que parece que siempre queda como a la fila y es la tarea de adaptarnos a este nuevo escenario que llegó para quedarse. Hoy queremos hablar de adaptación en Chile con un especialista. Es José Tomás Videla, director de adaptación del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. José Tomás, muchas gracias por estar en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. No sé si coincides con mi introducción respecto de cuánto nos hacemos cargo de la conversación sobre adaptación en Chile. ¿Es algo que está dentro de la agenda que tenemos pendiente? Tú que te dedicas a Ujú. este tema, ¿cómo lo evaluarías? Sí, coincido contigo. Estamos ante una crisis, pero no es una crisis que nos debería pillar, digamos, de improviso, sino que es algo que se viene ya estudiando, conociendo y comunicando hace varios años, incluso décadas. Por lo tanto, como decías tú, en paralelo a prepararnos para responder mejor a eventos extremos y a reconstruir, tenemos que avanzar en paralelo en proyectar esos impactos que se van a ir aumentando y adaptarnos a ellos, ¿ya? Y para eso, como dices tú, hay una agenda, hay conceptos, hay una política de adaptación. Ahora, en términos, si pudiéramos definir en términos sencillos, es bastante elocuente Sí, la palabra, pero ¿qué significa que un país se adapte? ¿Que haga qué? sí. Bueno, adaptarnos al cambio climático es que como sociedad, como sistema humano, nos ajustemos a este clima que cambia o tiene más incertidumbre, y no solo ajustarnos al clima actual, sino proyectar ese cambio y ajustarnos y prepararnos para esos cambios, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que, básicamente el verbo es ajustarnos, pero no solo ajustarnos a lo que va a pasar la próxima semana, sino saber qué es lo que se viene en 10, 20 años, ¿ya? Y por otra parte, es importante que nosotros como sociedad, como ciudades, como comunidades, nos podemos adaptar. Los sistemas naturales también tienen una capacidad de adaptarse, pero no pueden proyectar si nosotros tenemos que como sociedad, de alguna manera, entre comillas, ayudar al medio ambiente y cómo ayudarlo, no meterle más presión para que el medio ambiente tenga esa capacidad, los sistemas naturales, esa capacidad natural de adaptarse, no meterles una sobrepresión como comunidad. Entonces la tarea es doble, es adaptarnos, ajustarnos como sociedad, pero también proteger aquellos elementos de la naturaleza que de vuelta nos ayudan a protegernos frente a eventos extremos o eventos de otro tipo. Mm. Me gustaría dividir en pedazos algo que en realidad está todo conectado y es las distintas caras de la adaptación. Porque uno podría decir, como personas, podríamos adaptarnos a la nueva situación de cambio climático, de calentamiento global y de los efectos, cambiando nuestras prácticas. Y, por ejemplo, como tú decías, también reduciendo un poco la presión que ejercemos sobre el ecosistema. Y eso tiene que ver con nuestras conductas, con cómo nosotros cambiamos ciertas conductas que permiten disminuir la carga del ecosistema, ya sea cuánta agua le exigimos, cuánto calor le devolvemos, cuánta basura arrojamos, que todo esto, por supuesto, está conectado, ¿no? Pero también cuando uno piensa en la ciudad como un ser, que finalmente así se comporta, un ser interconectado que tiene muchos factores, la ciudad también se puede adaptar. Y eso significa, por ejemplo, me encantaría que nos dieras como ejemplos de cómo se hace en otros lugares del mundo. Por ejemplo, tener, no tengo idea, acueductos más grandes, canaletas mejor construidas, tener un sistema de revisión para que, por Ujú. ejemplo, no nos inundáramos, mirar por dónde pasan o dónde crecen los ríos. Danos ejemplos para imaginarnos cómo podríamos adaptarnos mejor a escala de infraestructura de las ciudades. Sí. Em, claro, como decías tú, la ciudad en su conjunto se comporta como un sistema, casi como un ser en sí mismo, y se puede adaptar también. Y ahí, a ver, pensemos un poco en las lluvias, que es lo que es la agenda, digamos, la contingencia. Lo que se viene haciendo en varios países, y yo diría que en Santiago en particular y en otras ciudades de Chile, también se está avanzando en tener, por ejemplo, soluciones en base a la naturaleza, por ejemplo, parques inundables, recuperar las laderas o los cauces, como decías tú, no echarle basura a eso para que se comporte como debería comportarse cuando viene la lluvia. Entonces, un poco la idea sería que como ciudades, las ciudades recuperen la capacidad que tenía ese territorio
antes de que estuviese la ciudad, antes de que la tapáramos, digamos, como suelo, que recuperáramos la capacidad del suelo de absorber y de canalizar naturalmente el agua, ¿ya? A través de sus cauces normales. Eso lo hemos perdido como ciudades, o muchas ciudades, pero se está un poco retomando esa sabiduría. El caso, por ejemplo, el parque inundable de Víctor Jara, que se está avanzando, y entiendo que dentro de todo no hay mucha información, pero se ha recuperado, no se ha habido tan afectado con estas lluvias. En el norte hay algunos parques inundables que han funcionado bien, sectores que se han inundado por otros motivos, también por marejadas, por ejemplo, el caso de Constitución, de Dichato, que se han construido parques a la orilla del mar o del río, para que, sabiendo que se puede inundar en algún momento, esa inundación, digamos, llega a ese suelo que puede absorber y rápidamente nos recuperamos. Y aquí es importante otro concepto que no es solo evitar el impacto, sino, bueno, a veces tenemos impacto, pero tenemos que saber recuperarnos rápidamente y ahí entra la resiliencia de la ciudad y de las comunidades. Antes de avanzar hacia ese lugar, quisiera volver sobre algunos de los casos que diste ejemplo, porque, por ejemplo, una de las grandes lecciones que nos dejó el terremoto Ujú, y la forma en la que el mar entró en la zona de Constitución fue que esa zona ujú. era una zona de riesgo. Y ahí, en vez de volver a construir casas y volver a urbanizar, se creó justamente una zona que estuviera basada en la lógica de poder inundarse, un parque inundable, como dices tú. Ujú. Hay una cosa que la naturaleza ha hecho mucho antes de nosotros y son zonas inundables, se llaman humedales. Entonces me encantaría Ya. saber cómo hemos ido integrando, ahora le ponemos este nombre, soluciones basadas en la naturaleza, pero en el fondo es Sí. volver a recuperar arquitectura de la naturaleza e integrarla de manera inteligente dentro de las ciudades. ¿Cómo ha prosperado, cómo ha avanzado esa mirada sobre el desarrollo de las ciudades? Bueno, yo diría que en los últimos años en Chile se ha recuperado la lógica de planificación urbana. O sea, por muchos años no había planificación urbana, o al menos no la que quisiéramos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguna visión de qué ciudad, qué pueblos queremos, ¿ya? La planificación durante los años 80 era básicamente, bueno, regular ciertas cosas, ¿ya? Pero no había una visión. Se ha avanzado un poco en tener más visión en ciudades, en pueblos, en áreas metropolitanas, se está avanzando. Y dentro de esa visión aparecen, ¿no es cierto?, las llamadas áreas verdes, que tiene varias funciones, varios beneficios para las personas, pero también para, por ejemplo, abordar eventos extremos. Entonces se ha avanzado y es bueno no retroceder, ¿no? Es algo de largo plazo, pero se ha avanzado en materia de dos cosas: en poder reconocer el lugar y el valor de esos activos ambientales positivos, y en protegerlos. Falta mucho, falta quizás objetivizar ciertos parámetros, pero el problema de los humedales no es un tema ambiental, sino más bien de la mala planificación urbana quizás de ciertos proyectos, ¿ya? Entonces, espero que también con lo que está ocurriendo ahora se ponga en valor ese rol, que no es solo de adaptación para absorber estos impactos, sino también como sumidero de carbono, tiene varias funciones y además, bueno, ciertamente un valor paisajístico para las personas, Claro, y ¿ya? ecológico y de biodiversidad, son grandes lugares Sí. para los pájaros, ¿no? Quisiera avanzar un poco, José Tomás, porque tú aludes a ciertas lecciones que la naturaleza nos ha dado muchas veces. Hemos visto complejos completos de edificios montados sobre un humedal. O sea, Ujú. tapando el humedal con tierra, digamos, lo pongo como caricaturescamente, pero y arriba Sí. poner edificios, ¿no? Y ese tipo de prácticas las hemos visto a lo largo de Chile. O en ciertas zonas que solían ser desembocaduras de ríos que dejaron de llegar al mar. Pero basta una lluvia como esta para que esos ecosistemas vuelvan a surgir, porque era su naturaleza previa, ¿no? En Sí. términos de planificación urbana, que es lo que tú estabas planteando en la respuesta anterior, ¿cuánto hemos empezado a reconocer que por ahí es por donde pasa el agua? Lo digo porque tantos aluviones, tantas tragedias en el pasado, el mismo caso de Chaitén, ¿no? Que estaba construido exactamente por donde pasaba la ceniza. Entonces, ¿cómo tú, que además Sí. eres experto en urbanismo, has visto que este tipo de disciplina ha entrado más integradamente con cómo se comporta con la naturaleza? Sí.
A ver, yo he visto que sí, que se está integrando. Como decía, los instrumentos de planificación territorial, están los planes reguladores y otros, ahora incorporan un componente más estratégico, ¿ya? A través de elementos como la evaluación ambiental estratégica, donde hay una visión, y dentro de esa visión hay criterios ambientales y criterios de cambio climático. Y eso tiene que plasmarse finalmente en un instrumento legal vinculante, como son los planes reguladores. Lo que ocurre es que el problema en Chile es que esa planificación llega siempre a destiempo, se comienza un proceso y ese plan regulador puede tomar 10 años si tenemos suerte, y ya va a estar atrasado y en ese transcurso pasan otras cosas. Entonces, lo que estamos viendo, las ciudades que tenemos en Chile, las vemos ahora, pero responden a una lógica de ver el mundo o ver el suelo, la naturaleza, que de 30 años atrás, ¿ya? Por lo tanto, también el desafío no es solo de planificación, porque la planificación nos va a resolver quizás los próximos problemas, pero ¿qué hacemos con los problemas actuales? Y ahí hay que tomarse las cosas un poco más profundas y generar un trabajo real de transparentar esos problemas y con el sector público y privado plantear cambios más importantes, digamos, porque la planificación sin inversión y sin inversión ahora no va a solucionar el problema actual, ¿ya? Sí nos va a quizás reducir ciertos problemas a futuro, ¿ya? Pero tenemos que invertir más en infraestructura resiliente y cambiar lo que hay que cambiar ahora, no vivir donde no se debe, no poner caminos donde no se debe, como decías tú, y la naturaleza va a recuperar esos lugares, ¿ya? En el sentido, digamos, sobre todo a nivel de agua, va a recuperarlo, ¿ya? Y con una fuerza que cada vez va a ser más fuerte. Ahí me encantaría entrar en el concepto de resiliencia. Ayúdanos a entender cuál es una infraestructura de adaptación y cuál es una de resiliencia o cuál puede eventualmente reunir ambos atributos. Sí. Bueno, dependiendo de la expertise, uno podría decir que son distintas, pero en términos simples, la resiliencia es más amplia que la adaptación y permite reconocer que no solo tenemos que adaptarnos al cambio, sino que asumir que ese cambio, en este caso del clima, va a generar impactos. Entonces tenemos que estar preparados para ese impacto y recuperarnos rápidamente, ¿ya? Un paralelo sería, por ejemplo, lo que pasa con los edificios, que es algo, el diseño asísmico en Chile es un caso en general de éxito, y la lógica es que, bueno, el terremoto puede generar ciertos problemas en el edificio, pero el edificio no se tiene que caer, y lo que se está hablando ahora es que rápidamente sea funcional. Por ejemplo, hospitales, sobre todo los hospitales, no pueden dejar de funcionar. Entonces, que sean capaces de absorber el impacto, ¿ya? En el caso de lo que hablábamos antes, que la infraestructura, en un parque, que sea capaz de absorber esa inundación quizá en 24 horas, y al otro día ya se puede, a la otra semana, limpiar y volver a usarse y prepararnos para la siguiente lluvia, el siguiente impacto. Entonces, un poco la diferencia es que la resiliencia reconoce, va más allá y tenemos que prepararnos para responder y recuperar nuestro nivel de funcionalidad como persona, como comunidad, lo más rápido posible. Hay ciertas obras de infraestructura que estamos viendo en los últimos años que evidentemente no son la manera en la que la naturaleza ha actuado antes, pero de alguna forma el ingenio humano se junta con las necesidades de poder restituir la naturaleza. Y estoy hablando, por ejemplo, de estas obras que se están haciendo en la región metropolitana, por ejemplo, en el Cerro Chena, donde se abren unas canaletas que permiten que se infiltren los acueductos subterráneos, ¿no? Las aguas subterráneas que se Ujú. vuelvan a rellenar, porque el agua, por más agua que caiga, digamos, tiende a correr más bien, sobre todo cuando las superficies están muy erosionadas o cuando hay mucho cemento, pero en este otro caso se hacen unos grandes agujeros en los cerros para que el agua penetre y llegue finalmente a los acueductos. Ese tipo de infraestructura, ¿cómo está funcionando en el mundo o qué otros ejemplos tienes que nos puedas contar de Ujú. ese tipo de infraestructura que nos ayuda un poco a colaborarle a la naturaleza, atendiendo sobre todo a todo lo que la hemos dañado, digamos? Sí, sí. Bueno, ese tipo de soluciones se están reconociendo, se le está dando un poco, sacando quizás de una época donde
por así decirlo, era una caricatura, digamos, de cómo solucionar las cosas, pero se está reconociendo que esas soluciones funcionaban, dependiendo quizás de la condición de la escala. Y sí, se ven medidas de ese tipo, no solo en gestión hídrica, como la que tú indicabas, de inundaciones. Se está trabajando mucho, por ejemplo, en sacar el asfalto o cambiar las pendientes de las calles para que no todo vaya al tren, y que se junte toda esa agua, sino que se vaya absorbiendo cada vez, como decía, recuperar la capacidad del suelo. Eso es importante como medida frente a las precipitaciones. Pero hay otros casos frente a otros eventos, por ejemplo, que Chile también enfrenta, como la erosión costera, ¿ya? En muchos casos en Australia, en Europa, en África, donde se está conteniendo la erosión costera, plantando cierto tipo de vegetación en las playas, ¿ya? Cortando los vientos, haciendo que haya menos erosión. Bueno, en el caso de toda la costa de Chile, por ejemplo, donde está el Centro de Acción Climática, donde yo me toca colaborar, el tema de las docas, que siempre han estado ahí, que uno las veía como algo curioso, pero en verdad las docas cumplen un rol de contener, por ejemplo, la erosión del suelo muy importante, las dunas, ¿no? Eh, y así recuperar las laderas, no solo como decías tú respecto al agua, sino también importante cuando, por ejemplo, cuando hay un incendio urbano forestal, cuando hay un- una sequía, el suelo se empieza a erosionar, pierde esa capacidad, digamos, o más bien podría ser más susceptible a un desmoronamiento, a un deslizamiento. Entonces también, como a través de cierto tipo de vegetación, las raíces empiezan a reforzar las laderas de nuestros cerros, ¿ya? Que ahora se van a venir, ¿no es cierto?, más deslizamientos en el país. Entonces, hay muchos casos para distintos tipos de, digamos, eventos donde puede ser quizás muy puntual, pero si se hace en forma sistemática y objetiva, se puede aprovechar la naturaleza para responder mejor a ciertos eventos. Es interesante que tú también has tenido un trabajo en Australia. Y Australia, si bien queda muy lejos, tiene muchos elementos similares a los que tiene Chile en términos de su diversidad Ujú. de clima, a los distintos desafíos que enfrenta. Tiene zonas muy secas, tiene desiertos, etcétera. ¿Qué cosa? Lo pregunto porque Australia ha hecho un plan interesante de integrar ciencia para desarrollar resiliencia territorial. ¿Hay Ujú. algún ejemplo que nos quieras dar, aunque no sea en relación a las tragedias específicas de las inundaciones, sino eventualmente de los Sí, incendios, que pueda ser sí, ilustrativo o una buena práctica que copiar? sí. Sí, efectivamente, bueno, coincidimos con Australia en varios aspectos y es interesante, bueno, mencionaste, estábamos hablando de inundaciones, pero tocaste los incendios y Australia ha enfrentado incendios forestales severos, masivos, con mayores muertes después de lo que ha tenido Chile. Y ha hecho cosas interesantes para prevenir, porque es tan extenso Australia como país y su área forestal. Eh, por ejemplo, un caso interesante de ciencia, pero no es la ciencia que quizás estamos acostumbrados de laboratorio o de números, sino de ciencia más aplicada a la sociedad, de cómo transformamos a las comunidades que viven en zonas de riesgo, no como en meros espectadores de lo que pueda pasar, sino en actores más claves, por ejemplo, en prevención, en monitoreo y en acción, ¿ya? Siempre y hay un trabajo importante por así decirlo, el cuerpo de bomberos en Australia con las comunidades para eso, la prevención y el monitoreo, ¿ya? Y eso es algo interesante porque también Chile, como un país que al menos en materia ambiental y de riesgo no dispone de muchos recursos, cómo trabajar con la comunidad en esa línea, en el monitoreo y la prevención, ¿ya? Sobre todo en las comunidades más afectadas, las comunas más afectadas en Chile por estos temas suelen tener muy pocos recursos, una o dos personas para hacer todos los temas ambientales y a veces de riesgo, y por lo tanto ese aprendizaje puede ser interesante, ¿ya? Desde Australia, desde Europa se está planteando también cosas parecidas. Para cerrar, quisiera avanzar un poco sobre cómo ves la conversación de adaptación en el mundo, porque
si hay algo que tenemos más o menos claro a nivel global es que plata falta, primero para proteger, Ujú. para restaurar, para conservar la naturaleza que termina siendo nuestra gran socia en materia de resiliencia y de adaptación. Y por supuesto, si hay algo que falta plata es para pensar en el largo plazo. Es como dos cosas que Sí, funcionan bastante mal a escala global, porque los humanos sí, tenemos una escala de tiempo cada vez menor, aparentemente. Entonces, ¿cómo está prosperando o no la conversación a nivel global de adaptación y de resiliencia en el marco de tanta urgencia y sí, tanta dificultad para mantener arriba esa agenda? sí. Bueno, a ver, lo que pasa en Chile, esa lentitud, digamos, es algo global, ¿ya? Si uno ve los números, lo que se invierte en reducir emisiones es mucho más que lo que se hace en adaptarnos, ¿ah? Por lo tanto, esa urgencia y ese cortoplacismo responde a algo global y el desafío es que em, la adaptación, solo en términos financieros, tiene hasta ahora poco retorno con los instrumentos que hay de financiamiento, a diferencia, por ejemplo, de la mitigación de las emisiones, donde hay elementos de eficiencia, etcétera. Entonces se está buscando formas de apalancar otras formas de financiamiento, por ejemplo, fondos verdes, fondos soberanos verdes, estrategias de aseguradoras, por ejemplo, los seguros paramétricos, ¿ya? Porque aquí las aseguradoras tienen mucho interés, ¿ya? Son stakeholders muy relevantes porque finalmente cuando hay pérdidas, las aseguradoras tienen que pagar. Entonces, un poco ser más creativo con los instrumentos financieros para la adaptación. Lo segundo es buscar sinergias entre la inversión en adaptación o la preparación del riesgo con otras políticas, ¿ya? Políticas de, en general, los impactos no son solo un tema climático, sino también social. O sea, mientras más vulnerabilidad social, mayor el impacto. Por lo tanto, las políticas de desarrollo social que tengan un componente climático, ¿ya? Y por último, buscar proyectos que se genere sinergia entre elementos de reducción de emisiones, o por ejemplo en materia de residuos, energía, y adaptación. Un caso emblemático, y con esto creo que es un mensaje importante, la protección de los bosques. Chile apuesta fuerte a que su compromiso internacional en materia de emisiones de cambio climático, su carbono neutralidad, depende mucho de la capacidad de nuestros bosques para absorber las emisiones, ¿vale? Pero no se sabe muy bien cómo funcionan los bosques en forma masiva, en forma nacional, y cada vez están los bosques más expuestos a incendios. Entonces, ahí hay un componente importante, como decía, como ejemplo de estrategias para protegernos, para adaptarnos mejor, buscar sinergia con otras iniciativas, y en este caso la protección de los bosques, la protección de la costa en Chile, es un elemento fundamental para seguir avanzando en la acción climática en Chile. Muchas gracias por esta conversación. Ojalá menos tragedias nos traigan a este tipo de encuentros en el futuro, porque que nos juntemos a contar las buenas noticias de cómo hemos transformado nuestros territorios. Encantado de seguir conversando más adelante. Gracias, Paloma. Gracias a ti. Nosotros vamos a seguir con este tema. Tratamos de entregar otra mirada respecto de esta tragedia que además demasiadas veces sentimos los ciudadanos que no nos queda más que quedarnos a mirar cómo ocurre, ¿no? Para ver después cómo nos levantamos. Y sin embargo, si pusiéramos el foco en el largo plazo, eso que uno hace en la casa, ¿no? Que es, a veces tú tienes una luz de certeza en el verano y dice que sabe que viene el invierno, entonces decide tapar la gotera, limpiar la canaleta. ¿Cómo podemos tapar la gotera y limpiar la canaleta de las ciudades o de los países para evitar tragedias mayores cuando la tragedia efectivamente llega? Esa es la gran pregunta con la que nos quedamos todos, muchas tareas, y volvemos con más de Futuro 360. Gracias a las lluvias que se han registrado en la región metropolitana durante los últimos días, hemos tenido algunas ventanas de cielos despejados y limpios, dejándonos esas postales impactantes sobre una cordillera blanca de fondo que hace que todo el mundo quiera venir a Chile y después aterriza y está todo tapado, pero bueno, así es la vida. Las semanas previas a las lluvias el panorama era muy diferente, un Santiago con un cielo gris, que no eran nubes, sino una contaminación ambiental
gigante y es un escenario que no se descarta vuelva a ocurrir frente a la concentración de polución por transporte y calefacción en Santiago y sus alrededores. ¿Por qué ocurren estos niveles de contaminación y cómo podría impactar nuestra salud? Se nos olvida, esta conversación es muy de los 80-90, pero la verdad es que sus impactos nos siguen generando daños hoy. Y por eso Constanza Pérez tiene el siguiente informe. Esas mañanas grises en las que pican los ojos y molesta un poco más la garganta no son solo nubosidad, es contaminación. Este invierno, Santiago ya acumula 3 preemergencias ambientales y el pasado 2 de junio, la capital lideró el ranking mundial de ciudades más contaminadas del mundo, elaborado por IQ Air. Este año se produjo una situación dada por los eventos meteorológicos de alta estabilidad, lo que propició la concentración de contaminantes y tuvimos en particular en el mes de mayo un año bastante malo en comparación con años anteriores respecto de la calidad del aire. Y en mayo hablábamos de que estábamos en el peor mayo de los últimos 10 años, nos comparamos con el año 2015. El índice de calidad del aire considera 5 categorías: bueno, regular, alerta, preemergencia y emergencia. La clasificación se determina a partir de la concentración diaria de material particulado fino PM2,5 y material particulado 10. Hasta el 20 de julio de 2026 se han registrado 18 alertas y 3 preemergencias ambientales. El año 2025 cerró con un total de 20 alertas y 3 preemergencias constatadas. Pero, ¿por qué cada invierno esta nube gris vuelve a instalarse sobre Santiago? Santiago tiene altos niveles de contaminación principalmente porque tenemos factores que no nos favorecen mucho. Uno de ellos es la geografía, que tenemos una cuenca que está está dentro de un valle, encerrada por montañas. Y además a eso se suma condiciones meteorológicas muy particulares. Lo que produce estos episodios de contaminación son que tenemos vientos del este que al bajar se calientan y fuerzan la capa límite, la achatan, por decirlo así, la hacen más somera. Se genera una capa de inversión por encima, la inversión térmica que se conoce, y eso hace que el volumen de dilución disminuya. Por lo tanto, basta menos emisiones para poder alcanzar los niveles críticos. En esa mezcla hay gases, compuestos fotoquímicos y material particulado. Entre ellos destacan el PM10 y el PM2,5, partículas mucho más pequeñas que el grosor de un cabello humano. Y mientras más pequeñas son, más profundamente pueden ingresar al organismo. Por eso el PM2,5 es el que más preocupa a los especialistas de la salud. Y el problema está en que son tan pequeñas que llegan hasta los alveolos pulmonares. Por lo tanto, cuando las partículas llegan hasta estos alveolos, no solamente llegan a los pulmones, sino que además pueden incluso llegar al torrente sanguíneo, ¿ya? Y por lo tanto, la contaminación ya no es un problema solamente respiratorio, sino que es un problema sistémico para el cuerpo humano. Genera una inflamación en el tracto respiratorio y también un daño que puede generarse en otros órganos del cuerpo, lo que provoca que enfermedades cardiovasculares se puedan desencadenar, como son el infarto, también la enfermedad cerebrovascular, también enfermedades del tracto respiratorio propiamente tal, o sea, es un factor de riesgo para generar enfermedad pulmonar obstructiva en el largo plazo, generar neumonias, generar también descompensaciones de asma, sobre todo en los niños y niñas, por lo que no es inocuo para las personas el inhalar este aire contaminado. La Organización Mundial de la Salud atribuye a la contaminación del aire cerca de 7 millones de muertes prematuras cada año, fenómeno que también se repite en nuestro país. Este informe que nosotros publicamos en el 2020 acá en el CR2, estimamos las muertes prematuras asociadas a la calidad del aire en Chile y estimamos que eran del orden de 5.000. Una persona que fallece por un infarto que se provocó por una inflamación secundaria a la contaminación ambiental es una muerte prematura. Y así una serie de enfermedades que son desde el infarto, la enfermedad cerebrovascular, las descompensaciones de asma, el parto prematuro, incluso que puede generar este aire contaminado.
También enfermedades respiratorias como la neumonía tienen un componente que tiene que ver con la contaminación ambiental y que provocan tanto enfermedad como también incluso la muerte de forma anticipada. Frente a este escenario, la normativa chilena fija para el PM2,5 un límite de 50 microgramos por metro cúbico como promedio de 24 horas y de 20 microgramos como promedio anual, valores que superan ampliamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que propone un máximo de 25 microgramos en 24 horas y de apenas 5 como media anual. La normativa chilena vigente fue aprobada en 2011 y su revisión y actualización se anunció mediante el decreto DS3-2026 a fines del año 2025. La propuesta buscaba reducir los límites a 38 microgramos por metro cúbico como promedio diario y 15 como promedio anual. Sin embargo, el decreto fue retirado en marzo de este año junto con otros 43 decretos del Ministerio del Medio Ambiente. Hay que ir haciendo revisiones de esas normativas cada cierto tiempo. Entonces correspondía hacer una revisión de la normativa, así como se hacen revisiones de los planes de descontaminación y de otras normas, correspondía revisar qué pasaba con la norma de MP2,5. Los avisos que hace la OMS, obviamente tenemos que considerarlo y como país tenemos que ir evolucionando a partir de la evidencia científica, ¿cierto? De qué cosas son relevantes medir y cuál es el efecto que tienen sobre la salud la población. Y la verdad es que lo que hemos podido observar desde el Ministerio de Medio Ambiente es que muchos de esos decretos adolecían de problemas jurídicos que podían generar problemas que iban a impedir su correcta aplicación. Por lo tanto, esos decretos están en revisión por parte de la División Jurídica del Ministerio y esperando su pronta reingreso a la Contraloría. La normativa más exigente involucra medidas más exigentes y por lo tanto alteramos en mayor medida el funcionamiento diario de la ciudad. Y eso tiene que ver con restricciones de movilidad, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, por ejemplo, de uso de calefacción en los hogares. Cada vez es más difícil reducir la concentración de contaminantes. Por lo tanto, tenemos que sí o sí en avanzar en medidas y normativas que sean más exigentes. Por lo tanto, el objetivo va hacia allá, ¿ya? Mientras la revisión y desarrollo de una norma más exigente sigue pendiente, la calidad del aire continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales y sanitarios de la capital. Un problema que cada invierno vuelve a hacerse visible, pero cuyos efectos en la salud no conocen de temporadas. A raíz del sistema frontal, miles de personas en nuestro país están atravesando días terribles. Las imágenes que hemos visto durante esta semana dan cuenta de eso, ¿no? Familias intentando proteger sus casas, calles anegadas, que representan además un riesgo sanitario en el mediano plazo, comunidades que también están aisladas y que todavía no sabemos bien en qué condiciones se encuentran, el país completo enfrentando la incertidumbre que deja la emergencia. Sin embargo, en medio de esas escenas terribles también ha surgido este elemento tan característico de nuestro pueblo chileno y es la solidaridad y la esperanza. Esos gestos que demuestran que frente a los peores escenarios las personas no solo pensamos en nosotros mismos, sino que pensamos en otros que a veces son de nuestra misma especie y en otros que a veces son de otras especies. Porque hay muchas familias, instituciones que en esta emergencia se han preocupado de los animales. Nuestra forma de relacionarnos con otros seres vivos ha ido cambiando y hoy muchos núcleos emocionales están constituidos por un miembro que anda en cuatro patas y tiene cola, ¿no? O un pájaro, o una paloma, como nos comentaban a propósito de nuestro ser fantástico del otro día. Hay gente que coexiste cotidianamente con palomas y coincide con la conmemoración del Día Internacional del Perro. Por eso hoy queremos dedicarles el reconocimiento especial y por eso nuestro ser fantástico de la semana son los perros. Compañeros fieles que viven, sienten, atraviesan junto a nosotros los momentos más difíciles. Los perros tienen miles de fans en todo el mundo que llenan las redes sociales con sus imágenes, con sus caras. Algunos llegan bien al extremo de la humanización y les ponen ropitas, zapatitos
Otros los endiosan como el verdadero ser de buen corazón sobre la tierra, a diferencia de nosotros, los humanos, que somos lo peor. Ahora, independientemente de con cuál de todos estos grupos ustedes se identifiquen, si son dog lovers o si son cat lovers, lo cierto es que hay algo innegable, porque los perros son una de las tecnologías biológicas más avanzadas y unos seres fantásticos sin igual. Más allá de su rol como nuestros compañeros, los perros tienen una hipersensibilidad biológica que los convierte en sofisticados sistemas de biodetección. Gracias a un olfato hasta 10.000 veces superior al nuestro, son capaces de identificar concentraciones mínimas de olores vinculados a enfermedades como el Parkinson, la malaria, el cáncer, el COVID, ¿se acuerdan? E incluso predecir crisis inminentes de salud mental como ataques epilépticos, variaciones en el azúcar, detectar cambios químicos sutiles en nuestro cuerpo. Por eso debe ser que algunos les llaman doctores. Pero su sintonía con las personas no es solo física, sino también emocional. Investigaciones recientes revelan que los perros procesan nuestro tono de voz, microexpresiones faciales y el rastro del estrés en nuestros olores. Esa conexión activa el bucle de la oxitocina, una respuesta neuroquímica recíproca que reduce nuestros niveles de cortisol. Es decir, los perros te sienten mal, se acercan a ti y te ayudan como una especie de antidepresivo animal a regular emocionalmente tu reacción afectiva. Porque ¿quién no quisiera, al llegar a la casa, luego de un día terrible de trabajo, que nos reciban con alegría, con emoción, con el entusiasmo de vernos, como esa alegría que tienen los perros cuando nos ven, ¿no? Pero esto no queda aquí. Esta sensibilidad lleva incluso al plano del lenguaje. Se ha descubierto que ciertos perros excepcionales pueden asociar nombres a objetos específicos, simplemente escuchando conversaciones más allá de órdenes como siéntate, quieto, incorporan palabras en su entorno de forma muy parecida a la que lo hacen los niños pequeños. La mayoría de los ejemplos se han observado en perros de pastoreo, como los Border Collies, aunque también se ha visto habilidades inusuales en otras razas y en razas mestizas, lo que indica que no es solo un fenómeno exclusivo de un linaje. También los quiltros pueden, y de hecho son, excepcionales. Yo conocí un quiltro que cantaba ópera. Incluso hay casos en que los perros han aprendido a identificar más de 100 nombres de objetos, con algunos individuos alcanzando cifras cercanas a 200 o más. ¿Qué palabra te encantaría que tu perro entendiera? ¿Qué le dirías si estuvieras seguro de que puede entenderte? Más allá de si sientes que tienes un perrijo o una mascota, aquí en Futuro 360 queremos que todas las personas sepan que estos animales no solo han sido a lo largo de la historia el mejor amigo de la humanidad, como dice la frase popular, sino que verdaderamente son seres fantásticos. Vamos a ir a una pausa en Futuro 360, pero volvemos con mucho más, así que quédese en compañía de CNN Chile. Y un fósil encontrado en 1985 y archivado durante más de 40 años fue identificado como el primer hueso de dinosaurio descubierto en la Antártica. El profesor Paul Barrett, investigador de dinosaurios del Museo Natural de Historia de Londres, ayudó a identificar y describir ese fósil. Según explicó, su forma y tamaño sugieren que el animal medía entre 6 y 7 metros de largo, aunque el hueso no está lo suficientemente completo como para determinar la especie exacta, ni si se trataba de un ejemplar joven o de un adulto. Sin embargo, sí se especula que pertenecía al grupo de los titanosaurios. El hueso fue recolectado durante una expedición del British Antarctic Survey en la isla de James Ross, en el sureste de la Antártica. En un principio, los científicos creyeron que pertenecía a un reptil marino, porque si bien en la actualidad es conocido por su gruesa capa de hielo, la Antártica y sus condiciones climáticas extremas, según un comunicado del Museo Natural de Historia de Londres, hace aproximadamente 70 millones de años era un ecosistema boscoso con gran diversidad de dinosaurios. Y un equipo de científicos confirmó que la exposición a niveles elevados de CO2 similares a los esperados para fines de siglo por la acidificación de los océanos puede reducir hasta un 49% el volumen cerebral de los calamares, con posibles consecuencias en el ecosistema marino. El estudio presentado en la conferencia de la Sociedad de Biología Experimental en Florencia fue liderado por investigadores de la Universidad de Acadia, en Canadá,
quienes criaron calamares de arrecife de aleta grande desde su eclosión en aguas con altas concentraciones de CO2 disuelto, simulando las condiciones que se van a poder dar en las próximas décadas. Los resultados mostraron una disminución drástica del tamaño del cerebro, con mayor intensidad en las regiones encargadas de procesar la visión y la alimentación. Los calamares con cerebros más pequeños además mostraron alteraciones en su comportamiento, su capacidad para localizar, seguir y capturar presas disminuyó de forma significativa. Los cefalópodos, un grupo que incluye calamares, pulpos y sepias, son considerados los invertebrados más inteligentes del planeta, capaces de resolver problemas, aprender mediante la experiencia y usar herramientas. Si estos efectos se confirman en futuras investigaciones, significa que podría estar en riesgo la supervivencia de algunos animales más inteligentes de los océanos y alterar el equilibrio de muchos ecosistemas marinos. Un equipo liderado por el investigador Sebastián Rodríguez del Centro de Biotecnología y Bioingeniería de la Universidad de Chile identificó y caracterizó una enzima bacteriana del desierto de Atacama que es capaz de degradar el tereftalato de polietileno, más conocido como PET, uno de los plásticos que más usamos en envases. El equipo exploró genomas de microorganismos extremófilos. Esto es importante decir que los organismos extremófilos son los que son capaces de vivir en ambientes extremos, en este caso el desierto, y encontró 27 enzimas candidatas con potencial para actuar sobre plásticos, de las cuales la PET-S26B destacó por su mayor actividad en la degradación de ésteres sintéticos y de PET en polvo durante los ensayos iniciales. Esta enzima es un biocatalizador eficiente y tiene una flexibilidad estructural característica de organismos adaptados a bajas temperaturas. Esta capacidad es una consecuencia de la promiscuidad enzimática, es decir, la capacidad de actuar sobre distintos tipos de sustratos. La función original de este PET está vinculada al metabolismo de carbohidratos y la degradación de biomasa vegetal. Según el líder de la investigación, lo que ocurre es que la enzima confunde el polímero sintético, el plástico, con un compuesto natural. Y eso es lo que le permite finalmente que transforme este material y sea capaz de degradarlo. Durante 70 años la historia oficial decía que el niño del Cerro del Plomo, uno de los tesoros arqueológicos más importantes de Chile, pero además muy conocido por todos nosotros, habría muerto por hipotermia. Pero una investigación publicada en la revista Science Advances revela que falleció por trauma craneal provocado por un sacrificio ritual. El estudio fue liderado por la investigadora chilena Verónica Silva Pinto y el profesor Domingo Salazar García, ambos de la Universidad de Valencia, junto a un equipo que incluyó al Museo Nacional de Historia Natural y a la Clínica Alemana de Santiago. Gracias a una tomografía computada de alta resolución y análisis forense avanzado, se pudo identificar un trauma en el cráneo compatible con un golpe directo, lo que sitúa la muerte en el Capacocha, una de las ceremonias sagradas y políticas del mundo inca más relevantes. Este estudio analiza dos casos de estos rituales en la vertiente occidental de los Andes, en el Cerro El Plomo y el del Cerro Esmeralda, aportando nueva evidencia sobre uno de los rituales más complejos del Tahuantinsuyo. El cuerpo fue encontrado en 1954 a más de 5.400 metros de altitud y desde entonces se lo consideró un ejemplo de muerte por congelamiento. La nueva evidencia sugiere que su muerte no fue por el frío, sino por un acto violento y ritualizado. En este ritual, niños y jóvenes de gran belleza y pureza eran seleccionados para ser ofrendados a los apus, las montañas sagradas. Según la investigación, este acto se vinculaba al peregrinaje, a la religión y a la expansión del poder imperial desde Cusco hacia el resto de la región. Tantas cosas pasando al mismo tiempo en este planeta loco, loco, loco en que nos encontramos, pero también muy interesante poder conocer nuevas perspectivas y de la mano de la ciencia comprender salidas que están a la mano. A veces cuando nos enfrentamos a tragedias naturales como la que estamos viviendo hoy en nuestro país, sentimos que no hay nada que hacer
y sin embargo la ciencia todo el rato abre una ventana que generalmente ofrece una salida o una esperanza, en la que si nosotros cambiamos a veces conductas, a veces tradiciones históricas, en un momento era súper importante pavimentarlo todo, ¿no? Que se viera todo bien metálico, bien de vidrio, bien de cemento. Bueno, hoy ya no, porque la ciencia nos ha demostrado que está bien mantener ciertos rincones de la naturaleza que nos permitan justamente a enfrentar los embates de la misma naturaleza mucho mejor, con mejores herramientas y que tengamos menos impactos en nuestra vida cotidiana y sobre todo en la vida de las personas, que además se cuentan dramas, historias personales que son muy difíciles, ¿no? Y que además ahora se les abre una cuesta arriba gigante para recuperarse de esta tragedia. Las ciudades, los gobiernos, los países y las personas tenemos una misión muy concreta de adaptarnos y de generar mucha mayor resiliencia. Es una palabra complicada, pero que nos encuentre mejor preparados y que seamos capaces de levantarnos más rápido, básicamente. Esa es una tarea que está pendiente a nivel global y aquí en Chile con mucha urgencia, dada nuestra condición de alta vulnerabilidad frente a los eventos extremos del clima, pero también a otros que nosotros conocemos con mucha claridad, como lo son los terremotos. Así que a prepararse, a mantenerse despierto, a recordar aquellas lecciones que nos han dejado los antiguos, a tener el kit de emergencia, a mirar la casa, cuáles son las fragilidades que tienen donde uno vive y también a comprender cómo podemos organizarnos para que nuestros barrios, nuestras comunas y nuestras ciudades sean sistemas mucho mejor preparados para los momentos de emergencia. Nos vamos en este capítulo de Futuro 360 y esperamos vernos muy pronto.